Eh, Continuemos con el concepto de bar. Entonces, voy a recapitular un poco lo que hicimos la clase pasada y sobre todo encaminado a una serie de notaciones y conceptos que debemos tener siempre presentes, ¿vale? Entonces, seguimos en el mundo de la estacionalidad. Entonces, en general lo que vamos a decir es que todos estos amigos que están en este vector, que llamamos ahora un vector de serie, por lo tanto estamos en el mundo multivariado. Entonces, digamos que algunas cosas que están pasando es, estamos ahora en el mundo multivariado. Eh, Sin embargo, seguimos en el mundo de la estacionalidad. Es decir, el único supuesto que estamos rompiendo es ya no estamos analizando serie por serie, sino analizamos un conjunto de series. Sin embargo, cada una de esas series por individual es estacionaria. ¿Sí? Entonces, los, todos los modelos ARMA, Arimax, Arimax, los que modelamos con casualidad de Granger y hasta estos son estacionarios, las series, por individual. Entonces, haciendo, haciendo uso de esta notación, podemos utilizar una notación para indicar rezagos y podemos decir que en general las series rezagadas las podemos expresar como esto. Eh, Bien, entonces en general vivimos en el mundo de la estacionalidad, pero que también podemos seguir rezagando y por lo tanto podemos seguir utilizando operadores como el operador rezago. Eso quiere decir que para expresar, por ejemplo, X, digamos que es el vector que contiene a un conjunto de variables estacionarias, digamos que X en T menos K, vamos a decir que esto es igual a utilizar el operador rezago elevado a la K aplicado al vector X en T. ¿Sí? Entonces, en general, las reglas que utilizamos para los procesos univariados son válidos a través del operador rectángulo. Ahora bien, otra cosa que también se va a seguir manteniendo es el término de error que vamos a asociar a este tipo de modelación. Entonces, en general, a estos amigos les llamamos VAR, simplemente porque decimos que son vectores, pero son vectores que siguen un proceso autorregresivo. Entonces diremos que, por ejemplo, este es un bar de orden P y el orden está indicado por el número máximo de rezagos observado en la ecuación. Bien, entonces empecemos a preguntarnos entonces cómo debe ser U. U en este caso debería ser también un vector. Entonces, ese U lo voy a escribir por acá. Digamos que entonces U podemos decir que también, y podremos utilizar algún tipo de notación como para indicar que es como un U, pero un bold symbol, como en negritas, pues, para indicar que esto es el término de error asociado al proceso uno en el momento T, el término de error del proceso 2 asociado al momento T, así hasta el error U en el proceso K en el momento T. Cada uno de estos errores por individual es un ruido blanco. ¿Sí? Sin embargo, en conjunto tienen una distribución. Entonces, si son un ruido blanco, deben cumplir ciertas características. Entonces, empecemos a discutir cómo son esas características de este ruido, de este proceso. Entonces, lo que sabemos es que todos los que son ruido blanco, el valor esperado de UK en el momento T, esto debería ser igual a cero siempre, ¿no? Para todo K. Es decir, para cualquiera de los procesos, para cualquiera de las entradas en el vector U, eso debería ser cierto. Entonces, en general, podemos decir que el valor esperado de U, del vector U completo, es un vector que se compone de puro cero. Cero. A ver. Pero es un proceso eh, multivariante que lo único que no vamos a poder asumir, es decir, a pesar de que asumimos que el vector X son procesos por individuales estacionarios, lo que no vamos a poder romper es decir que no hay una relación entre las diferentes series. Y eso está bien, porque si no existiera una relación entre las diferentes series, entonces no deberíamos modelarlas en conjunto. Pero si sí tienen información que esté correlacionada entre ellas, esa información debería estar contenida en algún lugar. Y donde está contenida es precisamente en el término de varianza. Entonces,
nos podemos preguntar por cuál es la varianza del proceso U de todo este vector. Bien, esta la vamos a denominar como sigma, UU, y es una matriz que estaría más o menos compuesta por algo así. Tendría la varianza del proceso 1, tendría la covarianza del proceso 1 con el proceso 2, eh, y hacia abajo la covarianza del proceso K con el proceso 1. En la diagonal tendría la varianza del proceso 2. Digamos que en toda la diagonal tendría los procesos de las varianzas de cada uno de los procesos. Y fuera de la diagonal tendría las covarianzas que existen entre cada uno, entre las diferentes combinaciones de procesos. Bien, entonces en esta matriz lo que tenemos es que en general, digamos, el proceso 1 puede afectar a los demás procesos, pero a través de la covarianza que tiene ese proceso con los demás procesos. Bien. Pero esto será solamente válido para T, es decir, solamente habrá varianza o covarianza contemporánea. Para momentos en los cuales, digamos, nos querramos preguntar, la pregunta que podemos formular es, ¿cuál es la covarianza, por ejemplo, de un término de error U del proceso, digamos, jésimo en el momento T, con otro proceso, digamos, digamos, iésimo en el momento T más M? Es decir, lo que tengo aquí es cuánta información hay del proceso J con el proceso I, pero en momentos distintos del tiempo, ¿sí? Lo que vamos a tener aquí es que esto debe ser igual a cero. A esto le llamamos autocovarianza, es decir, o autocorrelación. En general lo podemos reducir a eso. Dividiéndolo entre la varianza de estos términos se vuelve la autocorrelación. Entonces, este principio da pie a una de las pruebas de diagnóstico más importantes que vamos a establecer para los VAR. Y en general, la prueba consiste en demostrar que en general no existe, se cumple esto, que esto es cierto siempre. ¿Sí? Bien, voy a regresar a eso un poco más adelante. Bien, la formalidad para esto que acabo de describir aquí, lo pongo un poco aquí en esta expresión. Digamos, esta es la manera como de analizarlo, hacer esta operación, es resolver esta multiplicación de matrices y llegar a esta expresión, ¿vale? Que es lo que acabo de escribir allá en azul, ¿vale? Bien, ahora me regreso a mi proceso. Entonces, si lo que sabemos es que los diferentes procesos que incluimos en el VAR o en nuestro vector están relacionados a través del término de error, quiere decir que entonces hay información común entre ellos. ¿Cómo distinguimos o cómo podemos modelar esa información común? La modelamos de esta manera. Lo que estoy diciendo es que en general las matrices A1 hasta A subíndice P son matrices que contienen las diferentes combinaciones de información que existen entre los diferentes procesos. Entonces, vamos a tener, si lo viéramos de esta manera, podríamos decir que tendremos eh, K renglones o K ecuaciones, y cada una de esas ecuaciones contenidas en esta expresión deberá de tener información de las otras series. Entonces, de esta manera, lo que en general modelamos con un VAR es un proceso como de todos contra todos, como cuando hacemos causalidad y solo hacemos causalidad de una variable con otra. Aquí lo que estamos haciendo es probar que existe relación de todas las series contra todas las series de una sola vez, ¿sí? Sin hacerlo por individual. Ahora, entonces, continuemos con esta expresión. Y quiero, digamos, hacer la siguiente expresión por una razón que voy a recuperar un poco más adelante. Entonces, si ustedes observan, lo que podemos hacer es aplicar el operador rezago y despejar todo del lado izquierdo del signo igual. Y esto quedaría como x en t menos a1 por l x en t menos a2 por l al cuadrado x en t menos a subíndice p por l a la p por x en t igual a delta más u de t. Si, digamos que si hago, un momento, voy a incluir aquí un poco más de espacio. Sí.
Más bien, sí, exacto, es una con respecto a todas las demás. Sí, exacto, todas de una sola vez. Es como resolver un sistema de ecuaciones, ¿vale? Es como hacer muchos AR, perdón, de una sola vez. Car, de hecho, car, X, ¿no? Como decir, porque estamos asumiendo que, como que en realidad pensaríamos que habría como un grado de exogeneidad de las demás variables, pero en realidad no, lo que estamos diciendo es que asumimos que puede existir información común entre los diferentes procesos que ocurren en el mismo momento del tiempo. Entonces, estamos asumiendo que que la posible endogeneidad que existe entre los diferentes procesos incluidos está contenida en la forma que construimos la varianza para este proceso. ¿Sí? Por eso decimos que la varianza es así. La varianza por ejemplo, aquí lo que tenemos es cuánta información hay del proceso uno que es común con el proceso 2. Cuánta información hay del proceso uno que es común con el proceso késimo. Y aquí cuánta información del proceso késimo es común con el proceso 2. ¿Vale? Bien. Entonces, continúo con esta expresión. Lo que voy a hacer es acomodar todo en términos del operador rezago. Lo que tendría entonces esto se vuelve simplemente, eh, le voy a llamar a este, creo que en las notas le pongo A, una matriz A, que depende de L por X en T, igual a delta más U de T. ¿Cómo llega a esta expresión? Bueno, lo que estoy diciendo es que la matriz AL, perdón, es AL, AL es igual a la matriz identidad de tamaño K menos A1 por L menos A2 por L menos puntitos menos AP por L a la P. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que tengo es una matriz. Esta matriz, vamos a regresar a ella cuando veamos el concepto de cointegración. De hecho, la voy a ocupar probablemente hoy al final de la clase, si es que nos da tiempo llegar al concepto de impulso-respuesta. Esta es una matriz que, si lo ven con cuidado, es una especie como de matriz que contiene toda la información que es común entre los diferentes procesos, pero contenida de una sola vez. También lo podemos ver como un polinomio, como si esto fuera un polinomio de grado P, equivalente, muy parecido a lo que vimos cuando analizamos los procesos autorregresivos. Eso quiere decir que si lo vemos como un polinomio, también podríamos pensar que tiene P raíces. Entonces esas P raíces también deberían estar dentro del círculo unitario, como lo conversé la clase pasada, para decir que este proceso es estable en el largo plazo. Si estas raíces de este polinomio característico no estuvieran dentro del círculo unitario, diríamos que la solución que hemos encontrado es explosiva, ¿no? Bien. Entonces, dicho eso, entonces lo único que necesito hacer es acomodar esto de esta manera y decir que esto es igual a x en t, igual, bueno, x en t, igual a la matriz A la menos uno por L por delta más la matriz A la menos uno por U de... Bueno, aquí me faltó esto. L por U de T. Pero el único que depende del tiempo es U, delta no depende del tiempo, es un conjunto de constantes. Entonces esto se vuelve X en T es igual a una media multivariante, bueno, una media con K media, es decir, como un vector. Entonces lo que tenemos es que en general el proceso va a converger a una media en el largo plazo, más las innovaciones asociadas con el término de error. Y aquí viene un concepto que voy a regresar a él más adelante, que es el impulso-respuesta. Es decir, si el proceso es esto, es decir, si el VAR se describe por esto, es decir, la trayectoria en conjunto de la serie se describe por esta ecuación, quiere decir que lo único que puede mover esa trayectoria son innovaciones en el término de error. Es decir, que tuviéramos choques exógenos, por eso se llaman exógenos, porque están en el término de error. Entonces, por eso se ocupa muchísimo en macro para modelar situaciones en las cuales, por ejemplo, hay un cambio exógeno de política, ¿no? Hay una toma de decisión del Banco Central que modifica la trayectoria de alguna variable macroeconómica, ¿no? Entonces, eso tratamos de hacer. Hay un choque de consumo, hay un choque de inversión, o un choque puede ser también un choque
caída, ¿no? Por ejemplo, si podría un problema como un cambio como el que ocurrió ahora en Guerrero, ¿no? Que es un huracán que destruye infraestructura turística que puede modificar la trayectoria de un sector, ¿vale? Bien, voy a regresar a ese concepto un poco más adelante, ¿no? ¿Sin dudas con esto? ¿No? ¿Cómo? No te entiendo ahí. ¿No? Sí, para explicarlo, sí, y está asociado con el fiel, con el término de error. A eso se refiere. Pon. Sí, ¿vale? Bien, entonces, ahora, una de las dudas que nos debe quedar en este punto es, bien, esta ecuación está, bueno, espero que más o menos lo tengan pensado así. Es una ecuación que se entiende porque es como si modeláramos un autorregresivo de orden P, pero en el caso multivariante, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Que tiene una matriz de varianza, que ya no es una varianza, sino es una matriz, y que esa matriz contiene la diferente información que es común entre los diferentes procesos, pero solo en el mismo momento, es decir, contemporáneo, a eso se refiere. Es una matriz que admite correlación, pero contemporánea. No admite correlación no contemporánea. Y eso es a lo que le llamamos autocorrelación o autocorrelación serial. Decimos, eso no se permite, ¿vale? Entonces, pero al igual que cuando hicimos los autorregresivos, la pregunta que debe existir es, ¿cómo determino cuántos rezagos incluyo en el bar? ¿No? Es decir, ¿cuál es el orden que le debo de dar? ¿O qué valor debe tener P? Bien, la manera de hacerlo es igual, utilizar criterios de información. Digamos, la estadística en el caso de los VAR propone muchísimas métricas de criterios de información. Algunas de las que yo les propongo que utilicemos están aquí abajo, entonces, eh, vale. Entonces, la más común, digamos, es Akaike, la segunda, la segunda métrica. Esto es, digamos, como la, 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 la que existe por convención en los textos. Otra vez, convención quiere decir que así lo convenimos, no es que estemos convencidos de esto. ¿Vale? Entonces es así, es como la de mayor, la que más se utiliza es Akaike. Sin embargo, todas las demás tienen su propia importancia o en términos de diferentes situaciones, ¿no? Noten que estos criterios que les llamamos criterios de información, todos los cuatro criterios que están aquí, están basados en un problema muy sencillo, que es la variabilidad del término de error. Entonces, empecemos por el primero. Por ejemplo, el Final Prediction Error, si ustedes observan, lo que tengo aquí es, es el determinante de la matriz sigma U gorrito UP. Esa matriz, digamos que se resuelve con esa expresión que tengo aquí. Si ustedes observan aquí, lo que tengo es básicamente es el término de error del proceso uno, el término de error del proceso 2 y el término de error del proceso késimo, multiplicado por esos mismos, pero traspuesto. Eso quiere decir que lo que va a generar aquí es una matriz que va a ser la siguiente, va a ser U1 en el momento t multiplicado por U1 en el momento t, es decir, es equivalente a tener como la varianza en este punto. Y en esta entrada, la siguiente entrada tendría yo U1 en el momento t, multiplicada por U2 en el momento t. Aquí me falta paréntesis, perdón. Aquí abajo tendría yo U2 en el momento t. Aquí tendría yo U1 en el momento t. Y aquí en la diagonal, en la siguiente tendría U2 en el momento t, multiplicado por U2 en el momento t. Y así podría completar toda esta matriz y me daría que esta es una matriz cuadrada, muy parecida a la que se escribía arriba. Esta matriz lo que captura es cuánto error tenemos en cada una de las ecuaciones que compone el VAR. Entonces, lo que está cuantificando el criterio de información, al menos empezamos por el de Final Prediction Error, lo que está cuantificando cuando tengo el símbolo de determinante, lo que está cuantificando es qué tan grande es esa matriz.
Si esa matriz es muy grande, quiere decir que los términos de error de las diferentes ecuaciones son muy grandes, ya sea porque el término de error mismo de la ecuación, es decir, la misma variabilidad de la ecuación o la variabilidad asociada con los diferentes procesos, sea muy grande. Entonces, si los términos de error son muy grandes, este, este criterio de información será muy grande. ¿Sí? Por lo tanto, la lógica nos diría que entonces, ¿cuál es el nivel óptimo de P que utilizaríamos? Aquel que nos diga que de entre todos los posibles escenarios de error, es el error más pequeño. Muy parecido a lo que hicimos cuando hicimos autorregresivos. Cuando hicimos autorregresivos dijimos, bueno, vamos a ocupar aquel nivel de P que genera que el término de error sea el más pequeño. Es igual aquí, solamente que en este caso el término de error eh, no es un escalar, sino es una matriz. Esa matriz que señalo ahí en el recuadro verde permanece, de hecho, a lo largo de todos los diferentes criterios de información. Aquí está en términos logarítmicos, aquí también está en términos logarítmicos y aquí también está en términos logarítmicos. Sí, el valor esperado. Sí, tienes razón, aquí me falta, de hecho, tendría yo que corregir aquí un poco. Aquí, gracias por la observación, tienes razón. Aquí en realidad esto es igual, el valor esperado de todo este proceso. ¿No? Bien, ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ocupar un Final Prediction Error, una Kite, un Hanan and Quinn, un Schwartz? Es básicamente la forma funcional o cómo estamos incorporando el término de error. En el Final Prediction Error lo estamos incorporando de manera directa, es decir, qué tan grande es el error, lo incorporamos de manera directa y solo lo ajustamos por un ponderador que es básicamente el tamaño total de la muestra respecto del tamaño de la muestra efectivamente ocupada, porque si ustedes observan, arriba lo que tenemos es cuántos periodos hay en la muestra, más el número de parámetros que estamos estimando. ¿Cuántos parámetros estamos estimando? Son K variables, tenemos P regresores, entonces K por P variable, menos uno dividido entre el tamaño total de la muestra, menos el número total de parámetros. Es decir, lo que hace Final Prediction Error es que castiga, entre más grande sea P, lo que está haciendo es volver más grande el Final Prediction Error. Y cuanto más pequeño esté, lo hace, digamos, más pequeño. Es decir, castiga muchísimo. Es como hacer un R cuadrado ajustado. Cuando hacíamos el R cuadrado ajustado, lo que hacía es que castigaba por ocupar muchísimos regresores. Aquí igual, castiga por ocupar muchísimos rezagos. Entonces, digamos, es como los diferentes criterios de información que son como una especie de justa medianía, si lo queremos llamar así, en términos estadísticos de, bueno, ni tanto P, ni un valor P tan grande, ni un P tan pequeño, ¿vale? Este, Bien, cada uno de los criterios de información tiene más o menos una estructura parecida. Trata de castigar por el número de rezagos que estamos incluyendo, este, de diferentes maneras. Acá hay que lo hace de una forma más o menos como cuadrática, como si fuera un término cuadrático. Hanan and Quinn lo hace ajustando por un término logarítmico y Schwartz también lo hace como ajustando por un término logarítmico. Pero en general, esa es la idea. Los cuatro criterios de información están basados en el error de la estimación. ¿Vale? Sí, sí. Más que ajustar una función de errores, más bien como que dice, permite que te puedas equivocar, pero te castiga si te estás equivocando mucho por incluir muchísimos regresores, que eso equivale a decir incluir muchos rezagos, y no te castiga tanto por incluir pocos regresores. El principio que está detrás, si lo quieren ver así, seguramente un principio que cuando vieron su clase de econometría uno observaron, que se llama sesgo por incluir información irrelevante. Es decir, no sé si lo recuerdan, cuando hicieron su clase, espero, ahí fue ocurrido así,
Cuando hicieron su clase de econometría, seguramente lo que vieron es que si hacían su regresión de esta manera, y igual a x por beta más epsilon, decían que en general el valor esperado de beta estimado, que era igual al valor esperado de x' por x a la menos uno por x' por y, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Esto era igual a beta, ¿no? Que era decir que era sesgado el estimador. Bien, este concepto es válido siempre que la información contenida en X sea relevante. Cuando incluimos información irrelevante en X, solemos sesgar. O cuando decidimos omitir información irrelevante de X, solemos, solemos digamos, romper esta identidad y decir que no incluir información relevante o omitir o incluir información de más suele romper esta igualdad. Entonces, es más o menos lo que pasa aquí arriba. Lo que estamos diciendo es, estamos tratando de encontrar el valor P que nos evita sesgar la estimación, ¿vale? Sí, mira, por ejemplo, vamos a verlo como Final Precision Error es la más, creo que es más sencillo de ver. Si observas esta relación que está aquí, déjame ver, esta relación que tengo aquí, o sea, asume por un momento que P es igual a uno, ¿no? Si P es igual a uno, entonces aquí sería uno y aquí sería uno, ¿no? Entonces, asume que tienes pocas, que tu vector incluido en tu bar es pequeño, entonces no es un número pequeño, entonces, cuánto da la razón de t entre t más k más 1 entre t menos k más uno? Esto debería ser más cercano a uno en la medida que p es pequeño, ¿no? Pero cuando p es grande, en realidad esto empieza a ser muchísimo más grande que uno. Entonces está haciendo más grande el criterio de información. O sea, no solo es grande porque te estás equivocando por el término de error, sino es grande porque estás incluyendo o estás inflando de forma artificial el bar. Lo estás haciendo con muchísimos pesos, algo que no debería pasar. Más o menos pasa lo mismo con los demás criterios de información, aunque es menos obvio porque como Final Prediction Error incluye estos términos más directos de manera lineal, pero en los demás más o menos ocurre lo mismo. Aquí, por ejemplo, si asumes que P es igual a uno, entonces todo esto depende de K más K cuadrado entre el tamaño de la muestra. Pero en la medida que P se va haciendo grande, este criterio de información también se va haciendo grande, ¿no? Y es algo que en realidad no queremos. Bien, buenísimo. ¿Más dudas? Vayamos a R entonces, ¿sí? Mi estimado. ¿Vale? Bien. Entonces, en R voy a ocupar clase 4, lo empecé a ocupar la clase pasada, entonces voy a ejecutar estas librerías del encabezado y me voy a ir directamente a los datos, importo los datos, están aquí, y vamos a ver, hacemos series de tiempo, las columnas, los combinamos en un solo conjunto, ese solo conjunto lo volvemos serie de tiempo, ¿no? Entonces, este que está aquí, datos, si ustedes observan datos, es un vector. Entonces aquí mi vector tiene 5 elementos. Es un proceso que voy a modelar eh, de forma conjunta. Los gráficos los puedo ver, vaya sea bajo esta forma o bajo esta, eh, sí, bajo esta forma que es la más común de verla, que es, los puedo ver así en conjunto o los puedo ver por individual, ¿no? Como yo quiero. Me voy a pasar esto que conversé en la clase pasada y me voy a ir directo ahora a la función que determina cuál es el nivel óptimo de rezago o de valor de P que debemos incluir. Eso está más o menos, ¿no? Por aquí abajo, en la línea, ahora les digo, aquí está. En la línea 203 está nuestra selección del modelo bar. Bien, entonces vamos a utilizar una función que se llama bar select.
Lo que necesita Barcelec es que le indiquemos quién es el vector de o nuestro vector de series de tiempo. El número máximo de rezagos que queremos probar es 12. Entonces tengo series que son mensuales. eh, Tengo 282 observaciones, entonces creo que sí vale la pena comprobar hasta 12 rezagos. Aquí hay una cosa como regla como de dedo, ¿no? En la medida que tienen menos datos, tal vez lo mejor sea probar un menor número de rezagos máximo. Pero más o menos eso es válido cuando tienen una muestra corta. Pero en general las series de tiempo, recuerden, ¿no? Son valiosas cuando tienen series largas. ¿Qué significa una serie larga? De al menos 100, 120 datos, ¿no? Algo más corto que eso ya se vuelve bastante eh, inexacto lo que puedan predecir, ¿no? Entonces, seleccionemos el bar óptimo. Lo que vamos a decirle es lo siguiente: queremos que pruebe diferentes modelos. Cuando le digo type, lo que le estoy preguntando, le estoy diciendo es que qué modelo quiero que pruebe. Bueno, puede probar varios, lo conversamos un poco la clase pasada. Puede probar modelos con tendencia, con constante o sin nada, ¿no? Entonces, si le pongo ambos, quiere decir que va a incluir tendencia y constante, ¿vale? Ahora bien, en este punto nosotros no sabemos incluir modelos con tendencia porque no he explicado qué pasa cuando las series no son estacionarias, sino tienen una tendencia creciente. Hay ciertas condiciones bajo las cuales eso también es válido. Hay un tipo de estacionariedad que es estacionaria alrededor de una tendencia. Eso no lo sabemos hacer aún. Entonces, pero bueno, vamos a dejarlo así ahora en ambos. Vamos a probarlo. Entonces, lo que me dice es que bajo diferentes escenarios, bajo los diferentes criterios de información, eh, tengo lo siguiente. Si utilizara yo a Kaiche, puedo elegir dos como rezagos óptimos con HANA 19 1, con Schwarz 1 y con Final Prediction Error 2. Entonces, aquí ya depende como de cada uno ya es decisión de ustedes cuáles quieran ocupar. Aquí se reportan los diferentes criterios de información. Si ustedes observan, por ejemplo, si toman el de Akaike y observan el rezago 2, van a encontrar que ese es el más pequeño que hay, comparado con todos los demás escenarios que probó, porque probó hasta incluir 12 rezagos, ¿vale? Bien. Entonces, podemos elegir con constante, que yo creo que para este punto, dado el conocimiento que tenemos de la serie, ese es el tipo de modelo que deberíamos utilizar, uno con constante. Eh, entonces, vamos a probar qué tipo de modelo es el que sería el adecuado con constante. Parecería que más o menos es la misma estructura con ambos, ¿no? Con constante y con tendencia. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a una cosa muy sencilla. Si ustedes regresan a su serie, es decir, seguramente la pregunta que tienen es este, ¿por qué me propone utilizar el mismo número de rezagos cuando incluye constante que cuando incluye tendencia? Bueno, la razón es esta. Si ustedes observan su serie, ninguna de las series tiene tendencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dicen que pruebe el modelo incluyendo tendencia, bueno, sí le incluye, pero el coeficiente asociado a la tendencia que seguro está modelando tiene un coeficiente cero, ¿sí? Porque ninguna serie tiene tendencia, ¿vale? Entonces me regreso a donde está. Ahora bien, si por alguna razón alguna de las series tuviera una tendencia, seguramente la propuesta que nos haría la función bar-select sería distinta, sería tanto eh, para constar y con tendencia nos daría seguramente distintos niveles de P. Bien, entonces si quisiéramos también modelarlo como algo que no incluya ni constante ni tendencia, también puede ser. Y noten cómo aquí sí cambia ya. Entonces, es decir, si yo no le incluyo constante ni tendencia, bueno, creo que no cambió, creo que lo dejó igual. Dos, pues está bien. Dos, dos. Eh, Parece ser que todas están más o menos centradas en el cero, ¿no? Esa es la razón por la que tanto con constante como sin constante parece que nos proponen. Bien. Entonces, elijamos uno. Vamos a decir que entonces el bar que voy a elegir es un bar con dos rezagos. Entonces lo estimo con la función bar. Le doy la función summary para que me imprima el resumen de la estimación y revisemos. Entonces, bien, esa es la ecuación. Noten, por eso le llama
variables endógenas. Lo que está diciendo es, todo, estas 5 series que están aquí, las estoy modelando como si fueran un sistema, ¿no? Todos contra todos. Entonces, todas son endógenas. Eh, bien, entonces, y empieza a mostrarnos las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, esta es la ecuación de la variación del INPC. Es básicamente la inflación. Entonces, dice, la ecuación de la inflación, si la hiciéramos depender de la inflación misma, rezagada un periodo y rezagada 2 periodos, que está aquí el otro, 2 periodos, e incluyéramos la tasa de depreciación rezagada un periodo y la tasa de depreciación rezagada 2 periodos, la tasa de variación de los F en un periodo y rezagado 2 periodos, el crecimiento del producto en un periodo y 2 periodos, y el crecimiento del Producto de Estados Unidos en 1 y 2 periodos, esa es la ecuación que debería de ser, ¿sí? Entonces, incluir una constante, ¿no? Entonces, bien, podríamos, lo que tenemos entonces es que parece ser, bajo un escenario de un bar con 2 rezagos, es que, incluyendo a todas las demás variables de control, la única que parece tener efecto sobre la inflación es la misma inflación, pero del periodo inmediato anterior. Entonces, una de las posibles conclusiones que a lo mejor podríamos pensar, es a lo mejor lo más inmediato que podríamos pensar es decir, bueno, si todos los demás coeficientes son estadísticamente cero, porque eso es lo que significa, observe la columna de p-value, solamente la primer renglón es menor a 0.05 y el término constante también es menor a 0.05. Eso significa que todos los demás componentes son estadísticamente cero, todos los demás coeficientes. Entonces, una de las conclusiones podría ser, pues, en realidad a lo mejor entonces la inflación la debería de modelar como un AR1 por individual, porque no tiene influencia de las demás series, ¿no? Bien, pero eso no es cierto. Y la razón es sencilla. Lo que tiene que prevalecer aquí es el modelo teórico subyacente. Si nosotros tenemos una teoría que queramos probar que diga que la inflación, la tasa de depreciación cambiaria y la variación de los CETES, el crecimiento económico de México y de Estados Unidos, todo en conjunto se modela de forma endógena, es decir, todos se afectan entre todos, la ecuación correcta debería ser esta. No obstante que me sale que los coeficientes son no significativos. Una cosa es que estadísticamente pareciera ser que no tengan relación y otra es que teóricamente yo sé que tal vez sí tienen una relación. ¿Sí? Bien, ahora bien, en realidad yo no tengo ningún sustento teórico para esto. La serie que les estoy proponiendo aquí es solamente un ejemplo, ¿vale? Bueno, tal vez aquí debo confesar, yo no hago mucha macro, entonces de repente me cuesta un trabajo los ejemplos macro. De hecho, van a ver que mi ejemplo que les proponga como ejemplo de proyecto es más micro que macro, en realidad. ¿Vale? Bien. Este, bien. En esos casos, bueno, digo, lo que predomina es tu modelo subyacente. Si tu modelo dice que todas las series debes modelarlas en conjunto, modélalas y repórtalos como están aquí. Ok. Aunque no sean significativos. Sí, hay un principio bien importante aquí. Es el mismo que discutí hace un rato, que es decir, cuando hacemos una regresión, piénsalo de esta manera. Eh, me voy a regresar a mi pizarra. Y de hecho es la misma discusión que tengo aquí. Si por alguna razón yo decidiera quitar alguno de los elementos que está dentro de mi matriz X, pero yo sé que ese elemento es relevante, lo que estoy haciendo es sesgar mi estimador. Entonces, a pesar de que me salga no significativo, no puedo quitarlo arbitrariamente. ¿Qué pasa cuando yo decido quitar un regresor de una ecuación? Lo que estoy haciendo es, por ejemplo, quitar un elemento que está en esta matriz y a dónde lo estoy enviando, al término de error. Implícitamente lo que estoy haciendo es hacer más grandes los errores de la estimación. Entonces, a pesar de que te salga no significativo, déjalo, porque está capturando algún tipo de información que antes estaba en el término de error, pero que lo estás capturando dentro de la ecuación que estás estimando. ¿Vale? Sí. También como, bueno, no exactamente, pero suponiendo cuál es tu objetivo.
como serie de tiempo, a poner una, no podría ser, pues, sí te ayuda, ¿no? O sea, para comprensión, pero si quieres saber exactamente la explicación de la variable, de la misma variable, que realmente que la afecta para que se mueva, entonces no te viene dar un que la misma, realmente es la explicación proporcionada. Es que otra vez, si te das cuenta, la discusión que tienes, de que me estás dando, es el modelo teórico subyacente. En el caso del ARP, por individual, estás asumiendo que nada afecta a la inflación. Es un proceso que se autodetermina por información de ella misma, pero pasada. En el caso de modelarlo como VAR, estás diciendo hay otras variables que sí la afectan, ¿no? Pero no son exógenas, son endógenas al sistema, ¿no? Es como, por ejemplo, la decisión de del- bueno, es que les digo, mis ejemplos macros son malos, pero eh, la inflación y la tasa de interés tienen algún grado de homogeneidad, ¿no? Porque mayores tasas de interés, en teoría deberían reducir la inflación, ¿no? Pero también inflación es alta incentivan a que la tasa de interés incremente, ¿no? Entonces, no podrías modelarlos por separado, tendrías que construir un modelo que los incluyera conjuntamente, y eso es lo que haces con el VAR, ¿no? Entonces, todo depende del modelo subyacente y del propósito. Ahora, si tu propósito solo es pronosticar, tal vez hacer una o una arima o un sarima sería suficiente, ¿no? Pues solo quieres pronosticar, no estás haciendo ningún tipo de inferencia adicional, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas con eso? Me regreso entonces a mi ecuación. Y entonces, así podremos continuar analizando esta. Por ejemplo, esta es la del tipo de cambio. ¿Qué es lo que nos dice la del tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio dice que parece ser que el tipo de cambio del periodo inmediato anterior no tiene efecto, pero, no, del INPC, perdón. Pero el que sí tienes el tipo de cambio del periodo inmediato anterior, pareciera ser que es un AR1 también, pero también hay otra información relevante. Por ejemplo, el IGAE del periodo inmediato anterior tiene efecto, el índice de producción industrial de Estados Unidos tiene efecto, bueno, lo cual tiene sentido, ¿no? Es decir, si la economía de nuestro mayor socio comercial se incrementa, modifica la tasa de depreciación cambiaria porque cambia los términos de intercambio y cambia el tipo de cambio, ¿no? Este, sí. Aquí tiene que ser un bar. Si lo mencionas encontrar causalidad, es única. Ujú. ¿Vale? Bien. Entonces también podemos incluir el tipo de cambio de periodos atrás también es significativo. Sí. ¿Vale? Y así podemos continuar analizando cada una de las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tendremos? 5 ecuaciones. ¿Vale? Cada una de esas ecuaciones la podemos analizar por individual. Si quieren analizar solo una ecuación, pueden utilizar este comando. Le dicen, bueno, quiero que del objeto bar, quiero únicamente extraer la ecuación de ligar y únicamente se imprime esa ecuación. Bueno, una cosa que no había dicho es, aquí les muestra siempre las raíces del polinomio característico. Todas son menor a uno. Entonces quiere decir que esta solución es estable, este, o convergente a un proceso, a la media, ¿no? Como la definimos. Bien, esta es la ecuación de Ligae, la cual dice que parece ser que es determinada por el tipo de cambio. Ok, habría que ver en qué sentido. Tal vez por el término, por la relevancia de las importaciones, ¿no? Y las exportaciones en el sistema. Del índice de presión de Estados Unidos, lo cual suena lógico. La economía mexicana está sumamente amarrada al proceso de Estados Unidos, ¿no? De hecho, el coeficiente es positivo, ¿no? Bien, el tipo de cambio también los rezagos y ya. ¿No? Vale, bien. Esta que está aquí es la matriz de residuales, la matriz de covarianza de los residuales y la matriz de correlación, que justamente es la que habíamos estado conversando. La matriz de covarianza, es decir, aquí tengo la varianza, la variabilidad del término de error asociado a la ecuación del INPC. Y esos son todos los elementos de la diagonal. Cada uno de los elementos de la diagonal es la varianza del proceso individual. Y los elementos fuera de la diagonal son las covarianzas que existen entre los diferentes procesos. Es decir, ¿cómo se relaciona el proceso del INPC con el del tipo de cambio? Bueno, lo que dice esta matriz es que es negativo, ¿no? Tiene algún grado de relación
negativa en contemporáneo. Vale. Es más o menos esta matriz que está aquí se puede establecer como una matriz de correlación, como dividiendo entre la varianza. Si lo dividen entre la varianza, pues las varianzas se vuelven uno y todos los demás términos de la extremos, que digo, fuera de la diagonal, son correlaciones de los diferentes procesos. Lo cual ya es más interpretable que verlo arriba, ¿no? Porque arriba simplemente podemos interpretar el signo, pero aquí abajo tal vez ya podemos hacer un poco más de inferencia porque sabemos que la correlación debe estar entre menos uno y uno. Y a veces eso nos habla de qué tan parecidos son los procesos. Esta matriz de correlación, en general la correlación tiene alguna forma de expresarse como si fuera un coseno. Es importante pensarlo así. Seguramente cuando después tengan la oportunidad de ir a otras áreas del conocimiento, llevarse esta idea creo que es relevante. ¿Cómo sabemos que dos series son correlacionadas? Bueno, piénsenlo que pudieran graficarlas en un espacio R2. Entonces, por ejemplo, pensemos que la serie X1 y la serie X2, en el momento T ambas, tienen esta forma. ¿Cuál sería la correlación de estas dos series? Positiva, porque apuntan hacia el mismo sentido. Bien, ¿eso a qué equivale? Eso equivale a preguntarse cómo es el ángulo, ¿sí? Esto equivale a preguntarse por cuál es el coseno de este ángulo, ¿vale? Ahora bien, imaginemos un escenario en el cual tenemos un caso contrario. ¿Qué pasa si tengo una serie que apunta hacia acá, X1 en T, y otra serie que apunta hacia acá, X2 en T? Entonces, serían totalmente contrarios, ¿no? Entonces, ¿cómo es el ángulo de estos de aquí a acá? También es el coseno de este ángulo. ¿Y este cómo debería ser? Menos uno, porque son totalmente opuestos, ¿vale? Entonces, este que está aquí debería ser positivo, mayor que cero, pero debería ser menor a uno, ¿no? Porque si fuera uno, deberían estar encimadas, de hecho, ¿no? Vale. Con esta lógica podemos leer la matriz que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto se parece la tasa de depreciación cambiaria con el INPC, con la inflación? Pues se parecen de forma contraria, ¿no? ¿Vale? Pero no tan contraria que sea menos uno, sino si tienen un grado de ir en el sentido contrario, pero no tan, ¿vale? Este, una que está bien interesante, por ejemplo, que es más o menos la que a lo mejor nos puede decir, esta quién es el IGAE con el índice de producción industrial, ¿no? Es casi uno, bueno, no casi uno, 70 y tantos, ¿vale? Entonces, la economía mexicana el crecimiento de la economía mexicana con el crecimiento de Estados Unidos sí se parecen. Sí, ¿no? Exacto. Sí. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Sí. El ángulo es más pequeño, ¿sí? El ángulo es cero. El coseno de cero es uno. ¿Vale? ¿Sí se acuerdan de eso? Buenísimo, porque eso es importante. Yo sé que a veces esas cosas cuando íbamos a la escuela, no, pero no, sí tiene importancia. Muy importante. De hecho, si algún día, seguramente esto va a pasar, en tu vida profesional van a terminar. Ustedes ya les va a tocar un mundo distinto, seguramente les va a tocar un mundo más basado modelos de lenguaje natural o inteligencia artificial basada en lenguaje natural. Bien, el concepto de similaridad basada en coseno es esto. Es bien importante en modelos de lenguaje natural. Y es el mismo principio. ¿Vale? Bien. Ah, no, lo que sabes aquí es que está relacionado. Bueno, ven, ¿quién causa quién? Más bien tendrías que analizar la ecuación. Por ejemplo, veamos la ecuación, vayamos hasta arriba, veamos la ecuación, por ejemplo, del índice esa es la ecuación del IGAE. Si ves la ecuación del IGAE y buscas la del índice de producción industrial, está aquí. Y resulta ser que el IGAE lo causa positivamente, bueno, digamos que lo causa el índice de producción industrial de Estados Unidos en un rezago y en dos rezagos ya no. De hecho, es negativo y no parece, ¿no? Entonces, más bien pareciera que ser que la economía estadounidense tiene un efecto, pero solamente la del mes inmediato anterior.
no la de 2 meses atrás, ¿no? Ahora bien, busquemos ahora la ecuación del índice de producción industrial. Es esta ecuación. Bien. Ahora, en esta ecuación, ¿el IGAE es significativo? ¿No? Y no. Pareciera ser que en realidad la causalidad solamente es desde Estados Unidos a la mexicana, pero no la mexicana a la de Estados Unidos. Lo cual tiene sentido. Nosotros somos un small economy, ¿no? Somos una pequeña economía, ¿no? ¿No? Entonces, con un rezago, exactamente, con un rezago. ¿Vale? Eso es lo que quiero. Bueno, pero además de con un rezago, lo interesante de hacerlo con esto es que estás diciendo que la economía estadounidense tiene un efecto, pero además controlando por otros factores que a lo mejor pueden explicar a la economía mexicana, como qué, como la inflación, el IGAE o el nivel de tasa de interés. Asumiendo que hay un modelo teórico detrás, ¿no? Porque no me critiquen, ¿no? Yo sé que aquí hay más macros que yo, entonces no quiero que... Y eso sería, me faltaría de 0.4 bueno, sí. Entonces le falta para llegar a... Podría ser, ¿eh? Fíjate que no lo he pensado así, pero podría ser a lo mejor, como esa disimilitud tiene que ver con que no son contemporáneas, es decir, hay un periodo en el que se desfasan. Ese solo mes hace que como que la correlación sea 0.70, si fueran en el mismo momento tal vez sería uno. Tal vez no lo había pensado así, es una forma de pensarlo también. Se podría también interpretar, por ejemplo, como una especie de predicción, pero para el periodo siguiente. O sea, por ejemplo, si la economía está a Estados Unidos el periodo, esperamos para el siguiente periodo. Que le vaya bien a la mexicana. Ah, sí, es una forma de verlo. No, espérate, que le vaya a la mexicana el siguiente periodo. Le vaya. Ajá, porque exactamente. Y además también sabes que teóricamente no parece haber una relación de la mexicana hacia la estadounidense, sino más bien hacia la inversa, ¿no? Bien, pero para cerrar como el argumento, nos falta una cosa que se llama el análisis impulso-respuesta. Porque si ustedes se dieron cuenta, dijimos que la solución, déjenme regreso aquí a mi solución, dijimos que la solución estaba dada por esto, ¿no? Entonces, esta solución en general, la trayectoria debe converger a esto. Y lo que estamos discutiendo es la media. En promedio, si le va bien a la economía estadounidense hoy, le va a ir bien a la mexicana en el siguiente, en promedio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay desviaciones? Cuando hay, por ejemplo, un choque de oferta en Estados Unidos, imagínate que se cae un sector productivo, ¿no? Como en el COVID, ¿no? Ese choque, ¿cómo le afecta a la mexicana? No lo sabemos porque en realidad eso no está modelado en la media. Eso está modelado en dónde? Aquí, en el término de error. Y eso es lo que vamos a hacer con el impuesto de respuesta. Pero entonces, lo que quiero que quede claro es son dos dimensiones de análisis. Cuando vemos las ecuaciones, estamos hablando de la media. Los choques se modelan en el término de error. Eso es lo que trato de decir aquí. ¿Vale? ¿Dudas con eso? ¿Aquí? ¿Todo? ¿Media de qué? La media me refiero a la ecuación. La ecuación describe la media. Eso es, ¿vale? Siempre que hablemos de la ecuación, decimos en promedio. ¿Vale? ¿Bien? ¿Dudas desde este punto aquí? ¿Más dudas? Ok, va. Entonces, bien, entonces podemos continuar como extrayendo de más ecuaciones, podemos sacar otra ecuación, y ya, creo que esta parte de la clase sí, solamente es sí, con esto, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Creo que tengo una pregunta aquí en el chat. Ah, América, si me puedes como detallar un poquito más la pregunta porque no entendí muy bien tu pregunta, por favor. Sí, cuando mencionó cómo se interpretaba, me parece que el operador rezago nos dijo que eso, si me lo podría volver a repetir, me parece, Ya. que fueron los números. Ajá, sí. Sí, sí, lo que América nos está preguntando un poquito aquí, que está en línea, es cómo se interpretaría el operador rezago. Bueno, es simplemente digamos, el vector de serie, un periodo atrás, ¿no? El operador rezago lo que hace es toma el proceso, es decir, por ejemplo, toma esta serie y la reescribe como esta expresión que está aquí, pero a toda la serie.
están incluidas en el vector. No sé si eso responde a la pregunta, América, por favor. Ah, sí, y cuando lo ve en el R, ¿cómo lo veía? Perdón. Ah, ya. En R se vería de la siguiente manera. En R tú puedes tomar una ecuación y aquí está el L. O sea, eso es lo que significa. Por eso utiliza la letra L. Para indicar, este es la variable del INPC, o aplicando el operador rezago elevado a la 1. Y este, por ejemplo, es el operador rezago L, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la misma idea. No sé si con esto queda Sí, claro. ¿Sí? gracias. Bien. Está bien. Bien. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Bien. Yo creo que aquí le voy a dejar porque lo que sigue, que hablemos sobre dos cosas que